Buenos días, bendecida mañana de sábado. Hoy es sábado 3 de mayo 2025. Nuevamente es una mañana preciosa aquí en Florida y hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas desde el Monte de la Gracia, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Hoy estamos en la clase número 6, nuestra sexta lección. Estamos hablando de ama a tu enemigo. Y esto está en Mateo 5, 38 al 48. Y sin más, vamos a comenzar. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué tremenda palabra y qué tremenda exhortación nos da aquí el Padre. Eh, Aquí Mateo 5, 38 al 48 nos ofrece una enseñanza radical sobre el amor y el perdón, que esto realmente desafía todas las normas culturales y morales de esa época, pero no solamente las de esa época, sino las de nosotros al día de hoy también. Este pasaje enfatiza en el concepto de amar a nuestros enemigos y las implicaciones que esto tiene sobre nuestras relaciones personales. Y es una invitación a nosotros los creyentes a un amor radical que desafía todas las convenciones sociales y morales. Esto es un amor que se extiende incluso a nuestros enemigos. Este amor, ¿verdad? Que se extiende, debo decir, a nuestros enemigos es un amor que tiene el poder de transformar no solamente nuestras relaciones personales, sino también nuestras comunidades y el mundo en general. Ahora, al practicar el amor y el perdón, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y reflejamos el carácter del Padre Celestial, quien es perfecto en amor y en misericordia. Y este llamado a esta radicalidad en nuestras relaciones es un desafío constante que nos invita a crecer y a madurar en nuestra fe y en nuestra manera de vivir. Ahora, eh, el versículo 30, los versículos 38 al 39, vemos que dicen, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí Jesús nos está llamando a mostrar un amor, o mostrar amor, ¿verdad? Debo decir, tanto a una persona malvada como a nuestros enemigos. Y en ninguna parte del Sermón del Monte el desafío es tan grande o es mayor que en esto. En ninguna parte nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo es tan necesaria y tan evidente como aquí. Amar a nuestros amigos y a aquellas personas que son amables con nosotros es fácil y siempre tenemos nuestros roces, nuestras discrepancias, pero aún así es fácil. Pero cuando nos toca amar a un enemigo, alguien que nos ha hecho mal, aquí realmente necesitamos de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo para llevar esto a cabo. Nuestras relaciones, ¿verdad?
Jesús nos establece en esto que nuestras relaciones deben basarse en el amor y no en la justicia. Y vivimos en una sociedad y en una cultura que constantemente quiere justicia y quiere venganza. Nuestro deber hacia las personas que nos hacen daño no es la retaliación ni la venganza, sino es la aceptación de esa injusticia sin vengarnos. Y esto, it's easier said than done. Eh, Esto suena como que, ok, voy a dejar que me atropellen, pero es lo que lo que Cristo está diciendo aquí en la palabra. El que te golpee en la mejilla derecha, ponle también la otra. O sea, esto no está hablando de masoquismo y de que vamos a aguantar. Y a esto vamos a explicar ahora en unos minutitos, ¿no? Ahora, dice aquí en Mateo 5:39 que no resistamos al malo. O sea, debemos recordar, amados, que vivimos en un mundo caído donde las acciones de las personas son movidas por Satanás. Todo esto es espiritual. Y cuando nosotros tomamos y tenemos conciencia de esto, pues sabemos, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas batallas se pelean en el espíritu. Esto se pelea en el espíritu y no en términos de vengarnos. Mira, entonces, cuando Jesús habla de que pongamos la otra mejilla, aquí estamos, Mateo 100, el 39 al 42, y quiero leer un momentito para que estemos en el contexto, ¿verdad? Nuevamente dice, pero os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús aquí realmente está abogando por fortaleza, no por debilidad. Ante los ojos de la sociedad y de la cultura, esto puede ser un símbolo, a su entender, ¿verdad?, de ser débiles, pero no para nada. Esto requiere mucha fuerza, y es una fuerza increíble que necesitamos para poder actuar con amor hacia aquellos que nos lastiman. Y tenemos el mejor ejemplo, el ejemplo de Cristo, que aún estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros entendemos que esto no es con nosotros en lo personal, que esto es espiritual, pues entonces tenemos las herramientas necesarias para pelear estas batallas. Em, Esto, ¿verdad? Como menciono, requiere un amor totalmente desinteresado de una persona que al ser herida se niega a tomar venganza personal. Y conocemos ejemplos, o sea, la comunidad de fe, en la mayoría, conoce el testimonio de Gille Ávila, que Dios lo tenga en su gloria. Debe estar gozándose delante de la presencia del Padre. Pero cuando a Gille le asesinaron a su hija, Gille perdonó a ese individuo. De igual manera, el apóstol Rubén Arroyo, no, perdón, Rubén Hernández, corrijo, también tuvo una situación en que le asesinaron a su hija y tuvo que perdonar. Y ahora sí hemos visto muchos casos de personas que han sido víctimas de violencia, de agresión, y el amor de Dios ha sido tan y tan grande en estas personas que han podido perdonar a estas personas que delinquieron y les hicieron daño. Y no es fácil, no es fácil, pero en nuestra fuerza, en nuestra carne, en nuestra humanidad, nunca lo vamos a lograr. Aquí realmente se requiere una intervención divina, el poder de Dios, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en y a través de nosotros. Nosotros no podemos interpretar el mandato de Jesús de no resistir a una persona malvada con una prohibición absoluta del uso de toda la fuerza de la autoridad humana. Porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que el gobierno civil está ordenado por Dios para proteger a aquellos que hacemos el bien y castigar a los que hacen el mal.
Al día de hoy, lamentablemente, esto está bien discutible. Sabemos que hemos visto el sistema judicial totalmente corrupto, pero bueno, no podemos fluir con el mundo, tenemos que fluir, nosotros los hijos de Dios, tenemos que fluir tal y como establece la palabra de Dios, que la palabra de Dios es nuestro código de conducta, la Biblia, yo siempre digo que es la constitución del reino de Dios y nosotros debemos regirnos por ella. Ahora, eh, Jesús no está diciendo de ninguna manera que debamos tolerar el mal, sino que no debemos tomar la ley en nuestras propias manos buscando esa venganza personal. Nosotros aguantamos la injusticia y como resultado vencemos el mal con el bien. Eso es lo que se nos requiere a nosotros. Muchas veces, y esto es algo que ya hablé en una de las clases anteriores, muchas personas hablan de que la ley, la ley, la ley, y que estamos en la ley, ya esto lo hablamos anteriormente, la ley de la letra versus la ley del espíritu. La ley del espíritu, la del corazón, que busca, pesa las intenciones del corazón, ¿verdad? Todo lo que ya está simplemente establecido en el pensamiento, ya ahí se cometió el pecado. Pero también muchas personas hablan de que la época de la ley ya terminó, que estamos ahora en la dispensación de la gracia. Pero amados, el hecho de que estamos en la dispensación de la gracia nos eleva el estándar, nos sube la barra. The bar has been raised. Nuestros estándares son muchos mayores porque en esa época no estaba el Espíritu Santo que nos ayudara. Al día de hoy contamos con el Espíritu Santo que es nuestro ayudador, es nuestro paracleto, es nuestro consolador. Y por lo tanto, el requisito, y no el requisito, la demanda de Dios hacia nosotros, porque no es ni siquiera un requisito, es que Él demanda esto de nosotros, es mucho mayor. Hablando de que no busquemos venganza, ¿verdad? La palabra lo establece en Romanos 12:9, que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Hoy en día, también esto es algo que ya he hablado anteriormente, hoy en día se ha tergiversado y se ha desvirtuado lo que es el amor de Dios. Se predica un Dios de amor y como yo hablo, un evangelio hippie, Dios de paz, amor y prosperidad. Pero tenemos que tener presente y tenemos que tener conciencia de que Dios es la misma esencia del amor, pero Dios es un juez justo y Dios es fuego consumidor para purificarnos, pero fuego consumidor también para ejecutar juicio. Y hay que ejecutar juicio para que Dios pueda entonces ejercer misericordia. Bien, nos dice ahora de amar a nuestros enemigos, pero sigue Cristo añadiendo y recalcando, vamos ahora a amar a los enemigos. Em, Mateo 5 del 43 al 45. Y dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis, o sea que está hablando de lo que establecía la ley. Pero yo os digo, viene con toda su autoridad emitida, otorgada por el Padre. Yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Pero mira qué dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, o sea, nos está poniendo requisitos. Y nuevamente, amados hermanos, muchas veces nosotros leemos la palabra y la recitamos como un cliché, pero todo lo que está establecido en la palabra, o sea, hay bendiciones que son otorgadas automáticamente, pero hay otras bendiciones que requieren algo de parte de nosotros. Y aquí nos está diciendo que para que seamos sus hijos tenemos que operar y andar de esta manera. Ahora, volvemos, o sea, aquí vemos como, bueno, primeramente vamos a establecer que en esa época eh, los rabinos, ¿verdad? Para hacerlo más fácil, el hecho de amar al prójimo, como establecía en Levíticos 19:18, que el verso que conocemos y que todo el mundo sacó de contexto y usó con el COVID de ama a tu prójimo,
como a ti mismo. eh, y no vamos a entrar en ese punto porque realmente eso fue sacado totalmente de contexto para manipulación y demás. Porque ama a tu prójimo, pero ¿dónde está la parte de amarte a ti mismo, right? Ahí es que está el punto. Los rabinos para facilitar ese mandamiento decían que el prójimo era un compañero judío, una persona de su propio pueblo, que pertenecía a su raza, a su cultura y que abrazaba su propia religión. Entonces, de esa manera, era fácil amar al prójimo, pero si nos limitamos a quien, o sea, si limitamos de esa manera a quién es nuestro prójimo, entonces bajo los estándares de ellos, era, estábamos entonces libres, éramos libres de odiar a nuestro enemigo, que era cualquier otra persona que no cumpliera o que no cayera en esa categoría de ser un compañero, un hermano judío o una persona del pueblo, de la misma raza, de la misma creencia, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Jesús contradijo esa tradición aceptada por ellos como buena y Jesús le dijo a sus seguidores que debían amar a sus enemigos. Y nuestro prójimo no necesariamente es un miembro de nuestra propia raza o de nuestra fe cristiana o de nuestra fe o de nuestra creencia, ni de nuestra cultura. Y en el vocabulario de Dios, nuestro prójimo incluye a nuestro enemigo. Nuestro prójimo, ante los ojos de Dios o de Jesús, ¿verdad? Es simplemente un ser humano, cualquier ser humano, pero aún más aquellos que están en necesidad. Y en una necesidad que nosotros sabemos que de alguna manera u otra estamos en posición de ayudar. Y aquí vemos el prójimo, vamos, el ejemplo del buen samaritano. Ayudó al prójimo. No era una persona de su cultura y culturalmente estaba mal. Pero entonces aquí vimos el amor al prójimo. Ahora, nuestro deber, ¿verdad?, hacia nuestro prójimo, ya sea amigo o enemigo, es amarlos y orar por ellos. Y cuando hablamos de amar a nuestro enemigo, no quiere decir que vamos a ser los buddies, el lovey-lovey, amigos, no. El amar es tratar a una persona con respeto, es orar por ellos. Tú puedes amar a la persona a la distancia y decir, Señor, yo necesito tu amor sobrenatural con esta persona. Bien, entonces, amar a aquellos que nos aman. Amar a aquellos que nos aman, en los versículos 46 al 48, dice aquí, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso es fácil. ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué estamos haciendo adicional? ¿Estamos dando una milla extra? ¿Estamos manifestando el amor de Dios? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es lo que nos pide Dios, lo que requiere y demanda de nosotros. Ahora, nosotros los cristianos estamos llamados a amar a aquellos que son imposibles de amar. Los pobres, los marginados, aquellos que nos lastiman, los que nos persiguen, nuestros enemigos, lo cual realmente es imposible de hacer sin la gracia sobrenatural de Dios y sin la ayuda del Espíritu Santo. Y en la clase que estoy dando en el grupito privado, ¿verdad? Hablamos de esto y le comenté a las chicas que hay un libro que se llama How to Love a Porcupine, cómo amar a un puercoespín. Pues porque es como podemos amar a estas personas difíciles, o sea, el puercoespín con sus espinas, si tú vas a tratar de abrazarlo, te va a lastimar. De esa manera, no he leído el libro, pero me ha llamado la atención y he escuchado buenas reseñas del libro, porque nos enseña esto mismo, cómo vamos a amar a una persona difícil. Ahora, nosotros los creyentes, pues, ¿verdad? Tenemos el ayudador, el paracleto, el Espíritu Santo, que realmente, valga la redundancia, es quien nos ayuda y nos da el poder para hacer esto. Ahora, ya Jesús nos ha dicho, ¿verdad? Que una de las características de un verdadero discípulo es tener hambre y sed de justicia, pero no es nuestra justicia personal, es la justicia del reino. Es la justicia del reino la que debemos tener.
por la cual debemos tener hambre y sed. Ahora, el abrazar estas enseñanzas tiene unas implicaciones en nuestras relaciones personales. ¿Y qué implicaciones trae esto? Pues primeramente, el abrazar estas enseñanzas nos lleva a unos cambios profundos en la manera en que los individuos interactúan entre sí, cómo interactuamos nosotros entre nosotros mismos, ¿verdad? Esto también fomenta una cultura de compasión, de empatía y de comprensión, que es muy necesaria al día de hoy. Ya hablamos de ser luz en el mundo lleno de tinieblas y ser sal de la tierra. De esta manera, ejerciendo esto, estamos siendo luz en medio de las tinieblas. Amar a los enemigos y perdonar a quienes nos hieren también puede romper ciclos de violencia, puede romper ciclos de hostilidad y prepara el camino para alguna reconciliación y la sanación. Y cuando hablamos de reconciliación tenemos que tener presente, no necesariamente se va a reconciliar una relación con la persona. Simplemente se perdonó. Hay momentos en que puede haber una reconciliación, hay momentos en los que no. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que son dos partes o más. Si una parte está dispuesta, muy bien. O sea, si las dos partes están dispuestas, excelente, perfecto. Pero si una de las partes no está dispuesta, ya tú cumpliste, ya tú hiciste tu parte, estás bien delante de Dios y la otra persona pues rendirá cuentas a Dios en su momento. Pero esto también va a traer sanidad. Es como, yo a veces comento esta alegoría. El, perdón, el no perdonar es como tú tomarte el veneno y esperar que la otra persona sea la que sufra los daños o las consecuencias. No, si tú tomas el veneno, el daño lo vas a tener tú. Pues de igual manera, la falta de perdón no le hace daño a la otra persona, te corrompe y te hace daño a ti. Bien, entonces, como hemos hablado, esta clase es corta. em, Hemos hablado, esta clase tiene unas preguntas de discusión, vamos a entrar en ellas un momentito. Wow. Eh, ¿Qué significa realmente amar a nuestros enemigos en la práctica diaria? ¿Y cómo podemos aplicar este principio en situaciones concretas de nuestra vida? Número dos, ¿cómo podemos superar la resistencia natural que nosotros sentimos hacia aquellos que nos han hecho daño? ¿Y qué papel juega la gracia de Dios en este proceso? Número tres, ¿de qué manera las enseñanzas de Jesús sobre el amor y el perdón pueden transformar nuestras comunidades y contribuir a la reconciliación en un mundo dividido? Y número cuatro, ¿qué desafíos enfrentamos al intentar vivir de acuerdo con el mandato de amar a nuestros enemigos y cómo podemos apoyarnos mutuamente en nuestra comunidad de fe para superar estos desafíos? Todas estas preguntas nos llevan a, a una evaluación, a introspección, a ver dónde estamos. Y como parte de esta clase, yo también preparé, que se lo hice llegar a las chicas, un, un assessment que de hecho lo tengo por aquí. Yo preparé este assessment, una hojita, una evaluación para, ¿verdad? Valga la redundancia, nosotros autoevaluarnos conforme o en base, ¿verdad? O a la luz, debo decir, evaluarnos a la luz de Galatas 5, el fruto del Espíritu, y Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor. Porque estos son requisitos. Si estamos hablando de amar al enemigo, si estamos hablando de amar al enemigo, esto realmente nos muestra cómo estamos operando, cómo estamos caminando. Quien le interese, pues nuevamente, como le menciono, al igual que las preguntas, pueden enviarme un email a ministeriopg@yahoo.com. Va a estar anotado aquí en el Facebook Live, eh, para que entonces ese assessment o cuestionario o evaluación no es algo que debemos hacer a la ligera. Esto es algo que debemos hacer en oración, guiados por el Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe y que nos muestre, que nos revele cómo estamos operando en cada una de estas facetas o áreas, ¿ok? Em, Nada, ya Facebook comenzó a borrar las lecciones, las que llevan más de 30 días, las primeras dos ya se borraron, la tercera se va a borrar ahora.
están todas en YouTube, pero una vez terminemos con la lección, nos quedan dos más. La semana próxima vamos a estar hablando las prácticas de la fe cristiana. Nos quedan dos más. Una vez terminemos las 8 lecciones, entonces voy a subir todas las lecciones de YouTube nuevamente a Facebook, cosa de que las puedan accesar aquí directamente y van a estar todas en el orden, ¿ok? Así que nada, con esto concluimos el día de hoy. Que tengan lo que queda del fin de semana, el resto del día de hoy, mañana domingo, bendecido, prosperado, que así mismo sea la semana, que la gracia y el favor de Dios, ¿verdad?, los acompañe en todo momento. Como establece la palabra, bendecidos en la entrada y la salida, en el acostar y en su levantar, en el campo de la ciudad. Así que con eso los dejamos, amados hermanos, y nos vemos el sábado próximo. El sábado próximo voy a hacer el live un poquito más temprano. 9 de la mañana porque el domingo es Día de Madres y pues mis hermanas y yo vamos a ir a almorzar con mami. No vive aquí cerca, tengo que manejar un poquito. Así que para poder cumplir con compromiso con mi mamá y mis hermanas, pues vamos a estar haciendo el Facebook Live a las 9 de la mañana el sábado próximo, ¿ok? Así que nada, los dejo. Bendiciones, un abrazo para todos. Bye bye.